es capaz, muy capaz. Y la razón de la capacidad la capacidad mental que tenemos es precisamente comienza en la desobediencia, ¿verdad? Una capacidad mental, ¿sí?, como seres humanos que tenemos, que no tiene límites. Y todo pasó porque quisimos probar de la ciencia, del bien y del mal. Dice, ciencia del bien y del mal. Hasta el tope. Hasta el tope. Y por eso es que nuestra mente es maravillosa. No más que nuestra mente necesita ser educada y desarrollada, ¿verdad? Eso sí es una verdad tremenda. Por eso es que las notas siempre son bien importantes. Porque no de todo nos podemos acordar. Pero cuando tenemos notas podemos ir a ellas. Es más, este libro es un libro de notas de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Es de notas. Porque ¿cuántos creen que aquí está todo lo que es Dios? ¿Eh? ¿Rafael? Parte. Porque a nosotros nos conviene conocer. Dios es mucho más, ¿verdad? Sí, Él es su palabra, pero y esta es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es mucho más extensa que esto. ¿Okay? De eso debemos de estar nosotros muy seguros de eso. Porque mire, le voy a decir una cosa. Ok, ¿hace cuánto tiempo el Señor escribió por primera vez el Viejo Testamento y luego el Nuevo Testamento? ¿Cuánto tiempo tiene el Señor de haberlo escrito? Bueno, ¿cuánto tiene la humanidad? Bueno, dejemos la humanidad. ¿Quién escribió el primer libro? ¿A quién se le atribuye haber escrito el primer libro? Escrito, ¿verdad? Dirigido por Dios, por el Espíritu de Dios, pero escrito por un hombre. ¿A quién se le atribuye? A Moisés. Moisés. ¿Y Moisés cuándo nació? Moisés ya nació en el cautiverio de Egipto, ¿verdad? O sea que ya Moisés es uno de los descendientes de Abraham. Han pasado ya muchas generaciones. Es más, Adán había vivido casi 1000 años. Casi 1000 años había vivido a Adán y todavía no había ningún escrito, ¿verdad? No había ningún escrito. Y ya ve que pasa el diluvio y viene Abraham y viene Jacob y viene José y 430 años después en la esclavitud en Egipto, y luego nace Moisés y una escritura que leyó el hermano, la zarza de Oreb. Y todavía no hay escrito nada, ¿verdad? Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? En que la palabra de Dios dice que la palabra o el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces el verbo, la palabra, amados hermanos, siempre ha estado, siempre estará. Mucho antes que lo escrito, que es el Logos. Ahora, ¿quién es la palabra? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo. Aleluya. Entonces fíjese bien, ¿quién es el que ha venido a vivir dentro de nosotros? Dios. Cristo, ¿verdad? Y su Espíritu. Y Dios vive dentro de nosotros. Gloria a Dios. ¿Y la palabra? ¿Conoces tú toda la Escritura? No. ¿La conoce el que vive dentro de ti?
Tome en cuenta eso. Tome en cuenta eso. ¿Ok? Que usted no conoce la Biblia, ni yo tampoco, como debíamos de conocerla. ¿Ok? ¿Cuál es la razón por la que existen miles de religiones usando el mismo libro? Una idea. ¿Cuál es la razón por la cual existen tantas religiones usando la misma Biblia? Cada quien interpreta de diferente manera. Oiga eso, hermano, oiga eso. Porque cada quien interpreta de diferente manera. Exacto, hermano. No hay otra razón por la cual existan tantas religiones en este mundo. Todas usan la misma Biblia. ¿Por qué entonces? ¿Sabe por qué? Porque estamos muy llenos de conocimiento de letra. De letra. Y por eso es tan importante, mis amados hermanos, que el que vive dentro de nosotros, ¿okay?, nos enseñe cómo debemos y necesitamos aprender la palabra de Dios. No yo. No se confíe en mí, ni en ninguno de los hermanitos que pasan acá. Porque a cada uno se nos ha dado, hermanos, el Cristo de la gloria dentro de nosotros. Nosotros somos ayudantes nomás, como muletitas que ayudamos, pero el que de verdad revela la palabra esa escrita, hermano, es Jesús, Jesucristo. Y nadie más. Por eso es que estamos estudiando las fiestas, ¿verdad? Esas fiestas tremendas. Pero esas fiestas, hermano, no las vamos a poder entender si no es Cristo mismo el que la revela a nuestras vidas. Tienen demasiado para nuestro diario vivir. Es un peregrinaje. Esta fiesta es un peregrinaje, hermano, que necesitamos comenzarlo, pero necesitamos comenzarlo con pies firmes. Hablar de la Pascua lo podemos hablar ahora y podemos terminar hablando de ella, hermano, y hablar de 3 fiestas y hasta de las 7 fiestas. Pero el asunto no es ese, el asunto es que Cristo nos revele a cada uno de nosotros, ¿verdad?, el verdadero significado de cada una de ellas. Le podemos llamar doctrinas, conceptos, ¿verdad?, definiciones. Podemos definir la fiesta de la Pascua en esta tarde y podemos llevarnos un concepto bien hermoso de la fiesta, pero todo eso es, hermano, humano. Y solamente cuando cada uno de nosotros, fíjese, cada uno de nosotros, el Cristo de la gloria revele, hermano, lo que de verdad significa. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el hermano. En esta tarde, después de que yo diga todo lo que tenga que decir, uno va a interpretarlo de una manera, otro va a interpretarlo de otro y otro va a interpretarlo de otra manera. Y al final revientan un montón de religiones. Y jamás va a pasar eso, hermano, cuando Jesús sea el que revele la palabra a cada uno de nosotros. Y eso todo depende del interés. Y como dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Y sabían que habían estado con Jesús. O sea, que gente que gastaba tiempo con Jesucristo. Vamos para ver un poquito más acerca de esto, y recuerde que estamos hablando siempre de las fiestas, pero queremos poner un cimiento, ¿verdad?, una base sólida a todo esto que estamos queriendo compartir. Abramos en el Evangelio de San Juan, hermanos, en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan.
Hermana Rocío, ¿me puede leer el versículo 39 y el 40? Escudriñad las Escrituras, que a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida eterna. A ver, lee de nuevo el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Para que tengáis vida eterna, ¿verdad? Y dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Cómo dice? Yo he venido en nombre de mi Padre, ¿y qué? Y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora, no está diciendo, hermano, que están ignorantes de sus escritos. Esta gente conocía las escrituras. Conocía las escrituras. Pero ¿sabe qué? Rechazaban a Jesús. Conocía la escritura, pero rechazaban a Jesús. ¿Por qué? A ver, vayamos ahí. ¿Por qué rechazaban a Jesucristo y conocían las escrituras? Según ellos, conocían las escrituras, pero rechazaban a Jesús. ¿Por qué? Porque eran arrogantes. No es como Moisés. Él hace mención de Moisés y dice, yo no los acuso. Hay quien los acusa, Moisés, sus escritos. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, no solamente escribió, ¿verdad? No solamente escribió, sino que creyó todo lo que escribió. ¿Por qué? Porque la comunicación de Moisés con el que le dictó era íntima. Era íntima. Yo hablaré contigo, le dijo Dios a Moisés, como un amigo habla con su amigo, cara a cara. Yo hablaré contigo como un amigo habla con su amigo, cara a cara. Eso es diferente. Yo pienso que Simeón, el que presentó al Señor, ese también hablaba con el Señor de esa manera. Esos no solamente conocían la escritura, sino que la creían porque les había sido dado, hermanos, directamente de parte de Dios. ¿Quién conoce lo profundo del hombre que está en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nosotros nos podemos tener mucho cariño, ¿verdad? Mucho cariño y querernos como hermanos,
hermano, pero yo no conozco en realidad lo que hay dentro, en la profundidad de mi hermano Enrique, ni él de mí. Pero yo sí, y él sí sabe lo que está dentro. ¿Ok? Entonces, para nosotros, hermano, entre nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Hay una privacidad tremenda y eso la marca lo interno de mí y lo interno de ti. Es privado. Pero cuando viene Dios, hermano, dice, pero nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. ¿Verdad? Sino el espíritu de Dios. ¿Y quién conoce las profundidades de Dios? Sino Dios. el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Entonces, el que mora dentro de nosotros, hermano, él conoce el espíritu de la vida de esa escritura. ¿Ok? 39. Escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando dice, hermano Rafael, y ellas son las que dan testimonio de mí, primero comienza diciendo escudriñad. Dice, y eso quiere decir, lo podemos traducir en meditar. Dale tiempo. ¿Ya? Gasta tiempo meditando en la escritura, porque ellas te van a dar testimonio de Jesucristo. En otras palabras, Cristo va a saltar en la escritura. ¿Le ha pasado a usted? Yo sé que sí. ¿Verdad? En más de una ocasión usted ha leído la escritura, la misma escritura, por 6 o 7 veces, pero de repente la escritura salta y se hace vida, y ya no solamente es una escritura, se hizo vida. ¿Por qué? Porque le dio testimonio Jesucristo de que es de Él, y se lo explicó, y usted lo entendió. Esta gente, hermano, dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí mismo, el capítulo 7. Y versículo 17, hermana Vicky. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por ejemplo, podemos decir que la primer fiesta, que es la Pascua, ¿le podemos llamar la doctrina de la Pascua? ¿Le pudiéramos llamar doctrina a esa enseñanza de la primer fiesta de la Pascua? ¿Sí? Ok. Entonces, ya habiendo establecido que sí le podemos llamar doctrina, porque es palabra, ¿verdad? Ok. Entonces, dice el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok. ¿De quién es la enseñanza de la Pascua? ¿De qué iglesia es la enseñanza de la Pascua? ¿Quién es el que puede acreditarse, hermano, como fundador de la doctrina de la Pascua? Espíritu Santo.
Ahí lo dice, mire, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién está diciendo? O si yo. ¿Quién es él? Jesús, ¿verdad? O si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién inspiró a Moisés para escribir, hermano, en el capítulo 12, la Pascua? ¿Quién le reveló en detalle a Moisés la doctrina de la Pascua? Que en ese momento solamente es una sombra de lo verdadero, de lo venidero. Ahora, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina es mía, ¿verdad? O si yo hablo por mi propia cuenta. Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, hermanos, ¿quién es el que la tiene que enseñar? De mí no la vas a poder entender. De ti no la vas a poder entender. De Cristo, sí. Y quedará total y completamente establecida en el corazón tuyo. Porque Cristo, no solamente, porque ahora no conoces solamente el escrito, sino que Jesús te lo ha enseñado, te lo ha explicado. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? Oh, porque mire, aquí comienza todo. En estas fiestas son, pero gloriosas para el corazón del hombre. Y por eso en el hombre tienen que estar bien establecidas y nadie las puede establecer a menos que lo haga el Señor Jesús, que mora dentro de ti. Si hay un propósito verdadero, hermano, de todo esto, es que Cristo mora dentro de ti para revelar su palabra en nosotros. Para revelar su palabra. Ya ve que hay gente que anda buscando palabra de Dios por diferentes lugares, que el hermano, que no es así. Es un asunto individual. Es un asunto individual. Nosotros, hermanos, solamente colaboradores somos. Colaboradores somos. Bendito sea el nombre de Jesús. Estos hombres son conocedores tremendamente de la palabra, conocedores de lo escrito, ¿verdad? Por eso el Señor los enfrentaba de esta manera. 17 y el 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Conocedores de la ley, conocedores de los escritos, y procuraban matarlo. Aquellos discípulos, hermanos, que habían estado con el Señor. Y el día domingo iban diciendo: hoy es ya el tercer día y no ha pasado absolutamente nada. Estos hombres, hermanos, conocían la escritura, las escrituras, las conocían. Pero necesitaron que fuera revelada por el mismo Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Porque Jesús dice que Él comenzó desde Moisés y empezó a hablarles y por los profetas y por todo eso, y les abrió las escrituras. Miramos eso, parece que es Lucas, el capítulo, vea conmigo, Lucas, Lucas 24 y versículo 27. ¿27 y 28? 27, 28.
Stacy, 27, 28. Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself. By this time they were nearing Emmaus and the end of their journey. Jesus acted as if he were going on. And 27. Then, ¿qué dice? Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets. Oiga, hermano, los llevó a los escritos, ¿verdad? Los llevó a los escritos que ellos ya conocen. Pero tome nota en esto. ¿Quién los llevó a los escritos de Moisés? Jesús. ¿Usted cree que para entender usted los escritos de Dios necesita a alguien más? No. Necesita al mismo, a Jesús. Solamente Él. Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning what? Porque las escrituras, todas, hermano, desde el principio de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, todas dan testimonio de Jesucristo. Todas. Es la persona de Jesucristo, hermano, la que se va descubriendo a través de las escrituras. Mire, qué lindo. Jesús lo llevó por todas las escrituras, comenzando desde Moisés, por los profetas, explicándoles todas las escrituras acerca de las cosas concernientes de su persona. La Pascua. Acerca de quién es la Pascua. De Jesús. En todos sus detalles. ¿Verdad? De Jesús. Bendito sea Dios. Y el versículo 31 y 32. Jessica. Suddenly their eyes were opened and they recognized him. And at the moment he disappeared. He said to each other, "Didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained scripture to us?" Las escrituras que el Señor les revela, ellos la conocían porque la habían leído, ¿verdad? La habían leído, ellos la conocían, pero ahora mire, salta, porque el que se las está explicando, hermano, hace arder los corazones cuando la está explicando. Y los discípulos se regocijan de la verdad que están recibiendo. El versículo 31 dice, de repente sus ojos fueron abiertos. ¿Cuánto tiempo nos pasa a nosotros que estamos leyendo las Escrituras y ni siquiera tenemos interés de leer las Escrituras? ¿Sabes por qué? Porque son aburridas, no le sentimos sabor y no tienen mucho significado para nosotros porque no las entendemos. No se pueden entender. No se pueden entender, hermanos, si el Espíritu del Señor Jesucristo no nos la revela. Y el énfasis aquí, hermano, es de gastar tiempo con Él y pedirle a Él que nos revele cada momento de su palabra y cada porción de su palabra. Sus ojos de repente fueron abiertos y lo reconocieron quién era el profesor. 32. Y se dijeron, ¡wow! Con razón nuestros corazones ardían cuando Él
nos hablaba en el camino, explicándonos las Escrituras. Hermana Rocío, qué privilegio, que tú tienes al Rey de la Gloria que te puede explicar lo que tú no entiendes, lo que yo en mis limitaciones no te puedo explicar. Tú tienes a alguien que no tiene límites en sabiduría para explicar su palabra. ¡Wow! Aleluya. ¿Hay capacidad en nuestra mente? Claro, por supuesto que sí. Hay capacidad en el mundo para ser inteligente. La hay, comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Por eso son inteligentes, los hombres son inteligentes. Pero esa no es la inteligencia que Dios en realidad en su origen ha querido para nosotros. Él quiere todavía algo mucho más grande que eso para nosotros. Mucho más grande. Y no solamente lo quiere, sino que hizo la obra tan perfecta para que el que de veras sabe todas las cosas viva dentro de nosotros. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Y hablaremos del Génesis para comenzar en Génesis 1. Aleluya. Amén. Amén. En Génesis 1 hay tantas cosas, hermano, que aprender del Señor en su palabra. Tanto. Tenemos toda una vida y toda una eternidad para seguir aprendiendo. Y conoceréis y continuaréis en el conocimiento del Señor. Pero en Génesis 1, hermano, hay algo que es tremendamente relevante en ese capítulo 1. Y una de las cosas de las que más habla el capítulo 1 es del crecimiento. ¿Cómo se dice crecimiento en inglés? Growing. Y después de crecer, todavía seguir creciendo. Increase. ¿Verdad? Sería como seguir creciendo. Y usted encuentra eso en el capítulo 1 de Génesis. Crecer y crecer y crecer. Dios le dio a cada semilla y a cada planta, hermano, el poder de poder reproducirse y reproducirse y reproducirse según su género y según su especie a los animales. ¿Verdad? Y después de que él hacía esto, decía que era bueno, le daba su aprobación. Y a los animales, cada uno a reproducirse, y decía, y esto es bueno, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios, hermano, de expansión. Nuestro Dios es un Dios, hermano, de crecimiento, y es un Dios de... ¿cómo le llaman a esa doctrina nueva que se sí, una doctrina de prosperidad, dicen, ¿verdad? Pero como tienen un mal concepto de eso, y no se debe de tener, porque ¿quién más próspero que Dios?
Dios es próspero, hermanos. Y siempre todo lo que hace, Él lo prospera. Y lo prospera. Y lo prospera grandemente. Pero ¿sabe usted, hermano, que Dios, la prosperidad más grande que Él quiere es en cada uno de nosotros? Una prosperidad grande en nuestros corazones. Y no hay prosperidad más grande, hermano, que Jesucristo sea formado en nosotros. ¿Qué? Que Jesús sea formado en nosotros. Entonces, las plantas están creciendo, los animales se están reproduciendo. Y dice el Señor que creó también al hombre. Pero para el hombre, dijo, la primera vez que el Señor dice allí, dice, no, y dice, no es bueno. Él venía diciendo que todo estaba bueno. Y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno. Pero cuando llega con el hombre dice, no es bueno que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué, hermano? Se meten problemas. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque estamos hablando de que el Señor le dijo cuando lo creó, cuando creó el Señor al hombre, antes de formarlo, le dijo, ¿cómo le dijo? Le dijo, hermano, le dijo, lo creó y lo creó hombre y mujer. No dos, no creó al hombre y después creó a la mujer, no, creó hombre y mujer y los llamó Adán. Varón y hembra los creó, dice. Y después dice, no está bien que el hombre esté solo, ¿por qué? Su orden es que se multiplicara y llenara. Porque su orden, hermano, es multiplicación, que llenara y fructificara la tierra. Entonces, ¿qué le hizo? Le hizo a Eva. ¿Le hizo a Eva? No. Le sacó a Eva porque ya la tenía creada, solamente la sacó. Pero fíjese allí, hermano, la durmió primero, que es tipo de morir, ¿verdad? Y sacó y salió Eva. Ahora, ¿por qué no encontró otra compañera de todo lo que había creado para Adán? Porque tenía que ser del mismo género. Compare eso con Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo no tuvo novia ni se casó tampoco? Porque a los dos Dios quiere que se reproduzcan en gran manera. Pero a Adán, hermano, fíjese, a Adán lo durmió y de él mismo sacó lo que ya había creado en él, a la mujer, para que se creara en la misma especie. Y le hago mención de esto de Jesucristo porque quiero que lo vaya relacionando, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo no encontró también una compañera fuera de él? Porque la compañera de Jesucristo, con la que Cristo se iba a reproducir, estaba dentro de él también. Y de la misma manera como Adán tuvo que morir para que saliera su compañera, Cristo tuvo que morir también para que su compañera saliera. La iglesia. Amén. Porque el Señor sí está interesado en la reproducción, pero de su especie, de su especie. Ahora, cuando el Señor Jesús le dice a Adán, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra, ¿había pecado ya o no había pecado? Sí. Cuando el Señor le dice a Adán, multiplicaos, fructificad, llenad la tierra, ¿ya había pecado o no había pecado? Sí, había. No había pecado. Pero ¿por qué dice ahí darkness?
¿Cuándo? ¿Dónde? Darkness. ¿Dónde? Sí, en darkness. En darkness, covered deep Capítulo 2. versículo 2. No. Tiene que ver estas No, tinieblas con- no, recuerde que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Varón y hembra los crea y los crea a su imagen y semejanza. Cuando es a su imagen y semejanza, ¿cuál es la imagen de Dios? Santa. La imagen de Dios es pura. Y en la imagen de Dios no hay sombra de pecado, ¿verdad? Y así es como crea al hombre el Señor, a su imagen y semejanza. Y cuando les dice, multiplicados, fructificad y llenad la tierra, no han pecado. Ellos no han pecado. Y de esa manera es como quiere el Señor que se fructifique y se llene la tierra. De ese tipo de género, de especie, limpia y pura, con la imagen de Dios. Dios quiso que la tierra se llenara con su imagen que había puesto en Adán. Ahora, ¿qué le pasa a la imagen de Dios cuando llegue el pecado? ¿Qué le pasa a la imagen santa y pura de Dios puesta en Adán cuando el pecado es introducido a sus vidas? ¿Eh? Se pierde la originalidad. Ok. Entonces la imagen pierde su origen. Pierde su origen, ¿verdad? Entonces pierde lo santo. Pierde la pureza. ¿Eh? Todo lo que se va a reproducir ya no es imagen de Dios. Ya no es imagen de Dios. Hay pecado. Entró otra semilla. Y esa semilla se va a seguir reproduciendo. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho el Señor. Pero ahora en pecado. Y hasta el día de hoy, hermanos, la reproducción es grande. ¿De qué especie? De una especie pecadora, ¿verdad? De una especie corrupta. ¿Eh? Y cada vez más al mal. Cada pensamiento y designio del corazón del hombre, hermano, está dirigido siempre al mal, al mal, al mal y al mal y al mal. Bueno, ¿se frustró el plan de Dios? Con eso, Jaimito, ¿no se frustró el plan de Dios? El diablo pensó que sí, pero no. Wow. Tome nota entonces, hermano. Entonces, miramos que nosotros, hermanos, miramos allí que el primer Adán, y tiene su nombre, primer Adán, comienza a reproducirse y a llenar la tierra y la fructifica hasta el día de hoy. Pero el primer Adán falló y ahora hay un segundo Adán. Un segundo Adán. Y ponga atención a esto, hermano. Y si conoce la escritura, anótela inmediatamente porque le va a hacer de mucho bien. Y dice la escritura: y nosotros traeremos la imagen del primer Adán, que es terrenal. ¿Ok? Y luego traeremos la imagen del segundo Adán, que es celestial.
Ok. ¿Cuántos han traído la imagen del primer Adán? ¿Cuál era la imagen del primer Adán en tu vida? Una distorsión total y completa, ¿verdad? Distorsionada en todos sus aspectos. Distorsionada la imagen de Adán. Y esa, hermanos, es la que hemos traído y la que a la que nos hemos acostumbrado a vivir por todos los años que tenemos. Aún dentro de la iglesia. Vivimos más con la imagen distorsionada porque es a la que estamos acostumbrados y no nos desacostumbramos. Los años pasan y todavía la costumbre más fuerte en nuestras vidas es la imagen de Adán, más que la imagen del segundo Adán. Decía el hermano en su oración esta tarde: Señor, somos tus hijos y tú nos amas, pero estamos desordenados. Danos un espíritu de orden, Señor, y cámbianos. ¿Cree usted, hermano, que el Señor nos ha dado un espíritu de orden para traer la imagen y para mostrar la imagen del segundo Adán ya? ¿O es asunto que nosotros necesitamos estárselo pidiendo? La primera imagen y la segunda imagen. Hermana Vicky, ¿qué imagen prefiere usted presentar en esta vida que Dios le ha permitido vivir? La imagen del segundo Adán. ¿La imagen del segundo Adán? Ok. Pero honestamente, en su vida, ¿cuál es la que más refleja? La del primer Adán. ¿La del primer Adán? Sí. Ok. ¿Por qué? Por mi naturaleza. Por su naturaleza caída. ¿O sí? Pero ahora tiene una nueva criatura. Sí, una nueva criatura. ¿Qué estará pasando? ¿Que la escritura no es revelada en su vida? ¿Será eso el ingrediente más necesario que necesita la iglesia? Que ya no solamente leamos y que entendamos y que nos imaginemos que esto debe de ser así o que debe de ser asá. Y que al final, hermano, de los servicios, cada quien entiende la palabra como la entendió. O escudriñamos mal las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna, y ellas, si nosotros las escudriñamos, nos darán testimonio de Él, que es quien la ha dictado y quien está dispuesto a explicárselas a su pueblo como la explicó a los de Emaús. ¿Qué imagen entonces? Rocío, ¿qué imagen reflejas más tú en tu vida? ¿A cuál estás más acostumbrada? ¿Cuál es la que salta en tu vida más fácil? ¿La del primer Adán? ¿Y sabe por qué, hermano? También en mí. También en mí. Porque no necesitamos esforzarnos para que esa imagen se refleje. No necesitamos esforzarnos. ¿Sabe por qué?
Porque es naturaleza que está ahí. Pero el problema es que esa naturaleza está allí. La bendición es que tenemos otra, ¿verdad? Y las naturalezas, hermano, usted no tiene que esforzarse para que salgan. Ellas salen. Todo depende a cuál usted está alimentando más. Porque nosotros los hombres, el mundo, hermano, ni conoce estas cosas. Pero la iglesia tampoco se esfuerza para que la imagen distorsionada salga a cada rato. Y casi salga más que la de la nueva criatura. No necesitamos esforzarnos. Ahora, ¿usted cree que necesitamos esforzarnos para que salga la otra? ¿Necesitamos esforzarnos? Dice, tristemente sí es. ¿Sí necesitamos esforzarnos? No. Dice una escritura que añadida a nuestra fe, virtud. Exacto, exacto. Usted va añadiendo eso porque en eso ha puesto su pensamiento, su mente y su corazón, ¿verdad? Pero no se puede esforzar. No se puede forzar, hermano. Le digo por qué. Porque entonces nos convertimos en imitadores. Y de eso están llenas las iglesias, de imitadores de Cristo. Y no podemos ni queremos imitar a Cristo. Cristo, hermano, no quiere que nosotros lo imitemos. Lo que quiere es Él vivir en nosotros y reflejarse Él. Reflejarse Él. Y esto se da en la medida que nosotros vamos dándole a Él más tiempo, y más tiempo, y más tiempo. Pedro no reflejaba a Cristo. Pero Pedro sí reflejó a Cristo. Pablo no lo reflejaba. Amaba a Dios, pero no lo reflejaba. En su naturaleza que salía espontáneamente. Pero después, hermano, fue Cristo el que se reflejó en Pablo. Y él mismo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero me extiendo, dice, ¿verdad? A la meta. Y decía, del santo llamamiento, ya. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero oro, dice, ¿verdad? Para que Cristo sea formado en nosotros. Porque eso es lo que vale. Que Cristo sea formado en nosotros, hermano, para que pueda reflejarse, así como se refleja de fácil la vieja naturaleza. Bueno, Rigo, podemos decir que el no cristiano puede tratar de imitar a Dios, pero nunca podrá. Claro. Pablo dijo, ahora como cristiano, dijo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Ahora para nosotros es posible. Ahora el esfuerzo de nosotros es diferente. Porque por gracia hemos sido transformados, somos nuevas criaturas, tenemos nueva naturaleza. Esa es nuestra verdadera identidad hoy. Bien. Por la obra de Cristo, por su persona. Amén. Y por eso Pablo dice que ejercitemos, que trabajemos nuestra salvación con temor, porque Él es el que pone el querer como hacer. Ahora es muy diferente. Ahora, ¿por qué no crecemos? Es la pregunta. Estamos en la iglesia, leemos algo de la escritura, leemos algo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y si no dan cuenta, hemos dado de comer mucho a esa vieja naturaleza que Dios ya la crucificó, ¿verdad? Y la tenemos que y le hemos dado de comer, ¿verdad? Si nos preguntamos, yo deseo la palabra de Dios, tengo apetito por la palabra de Dios, ¿verdad? Deseo estar con Dios orando, hablando con Él, estar en comunión con los demás. ¿Está ese deseo? Y si somos sinceros, yo creo que la mayoría va a decir que no, ¿verdad? Y si decimos que sí, nos preguntamos cuánto tiempo de verdad nos pasamos en la escritura y todo eso, ¿verdad? Y vamos a decir que yo creo, hermano Jaimito, que una de las cosas que debemos de dejar bien sentadas en nuestras vidas es que la palabra que yo conozco, ¿verdad? De las escrituras que yo conozco,
si estas me están ayudando o me están estorbando. ¿Sí me entiende? Porque si, por ejemplo, tú te paras delante del Señor y dices, Señor, yo finjo en muchas cosas, yo imito el amar, ¿verdad? Yo imito el amar. Entonces quiere decir que eso lo he aprendido de la Escritura, que es que yo debo de amar, pero como no puedo amar con el amor de Jesucristo, simplemente imito. Soy una imitación de Cristo, ¿verdad? Soy una imitación únicamente. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, él no está diciendo en realidad que eso es lo que desea. No. No es eso lo que desea, que nosotros nos quedemos en un simple imitador. Porque mire, el amor no es solamente una afección, ni una acción. ¿Qué es en realidad el amor? ¿Alguien me puede definir en este día lo que es amor? Amor, hermano, es una persona. Una persona. Y no es cualquier persona, es Jesucristo. Cuando Cristo sea formado en nosotros, estará el verdadero amor, no una imitación. ¿Por qué? Porque Él se va a reflejar. Y lo que se va a reflejar no es alguien que está imitando. Si alguien llega a la conclusión en este día de que yo en realidad no quiero a mis hermanos, no crea que es pecado eso. Es bueno si usted reconoce y eso es lo que verdaderamente hay en su corazón. Es bueno el reconocimiento, porque ese reconocimiento lo va a llevar a de verdad a no seguir imitando, sino a buscar lo verdadero. ¿Y quién es lo verdadero? Jesús. Jesús es una persona. La justificación que nosotros hemos estudiado en muchas ocasiones, hermano, ¿qué es? Un concepto, hermano Sergio. La justificación es un concepto. ¿Qué es eso? No, la justificación es una persona. La verdad, hermano, fingida. Eso es parte de la imagen desfigurada, hermano, de Adán, ¿verdad? Pero la verdad, ¿qué es? ¿Cuál sería la definición de la verdad? Cristo es la verdad. Y si Cristo es la verdad es una persona. Y es esa persona que vive en nosotros, hermano, y que vive ignorada. Y si no se refleja en nuestras vidas es precisamente porque está ignorada. Pero la verdad es una persona. La justicia es una persona. La verdad es una persona. El amor es una persona. Y no y eso no proviene de la simiente vieja, sino de la imagen, hermano, con la que originalmente nosotros fuimos creados. Pero nosotros vamos a entender la Pascua, porque no solamente la vamos a explicar acá, sino que cada uno de nosotros va a tomar la responsabilidad, hermano, de pedirle al Señor Jesús que lo termine de explicar, porque es su doctrina y queremos que Él nos la enseñe. Sin la Pascua no hay cristianismo. No hay cristianismo.
Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyugarla. Wow. Pero no fructificarla con una imagen distorsionada. Pero eso es lo que pasó. Ahora, el deseo del Señor, hermano, que comencemos nosotros a fructificar esta tierra con la imagen verdadera del Señor. Seguimos leyendo en el capítulo 3 del libro de Génesis. Tres 15. And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Aleluya. ¿Me lo lee en español, hermana Rosy? 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Cuando usted lee esa escritura y piensa en Sara, Agar, Ismael e Isaac, ¿de qué manera lo puede relacionar? Repito otra vez. Cuando usted lee esa escritura del versículo 15, capítulo 3 de Génesis, versículo 15, usted lo lee, ¿verdad? Y lo ha leído muchas veces. Y es más, alguien en su mente debe haber dicho, ¿otra vez ese versículo? Ok, pero el asunto es que lo leemos y lo leemos y lo leemos y no lo entendemos. Y nunca lo vamos a entender en su debida manera hasta que Cristo nos lo revele en nuestros corazones. ¿Ok? Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo ahora es, después de haber leído esta escritura, ¿y cómo podemos relacionarlo al pensar en el pasaje en Génesis cuando habla de Agar, Sara, Isaac e Ismael? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Hay alguien? Sí, me parece que con respecto a Sara, Ismael es hijo de la sirvienta de Sara, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha, al día de hoy, sigue ese conflicto, porque Ismael vienen los iraquíes, los iraníes y todo esto. Pero por respecto a Sara, de ahí sale la simiente de Jesús. Ismael, siempre, a pesar de que dio problemas y todo, nunca va a llegar a ese nivel. Dime ponerlo de esta manera. Dice, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente, y tu simiente, le dice a la serpiente. ¿Verdad? Entonces fíjese, Ismael nació del espíritu o de la carne. Entonces, allí miramos la simiente de la serpiente. Isaac nació de la carne o del espíritu. ¿Es la verdadera simiente? Amén. Ok. ¿Qué iba a pasar entre estos dos niños?
Enemistad. Uno iba a perseguir al otro. Uno se iba a burlar del otro. ¿Verdad? Ahora, ¿quién es el que perseguía al otro? Ismael perseguía a Isaac. La carne, ¿verdad? La carne perseguía, insultaba y se burlaba de Isaac. ¿Okay? ¿No le dice algo a usted esa naturaleza dentro de usted? Que esa naturaleza se burla del Espíritu de Dios en usted y toma y ha tomado más control en su vida que Isaac. ¿Lo mira? Yes. ¿Por qué? Porque uno es nacido de la carne, simplemente, y el otro es nacido del Espíritu. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? ¿Sabe lo que dice la Escritura de estas dos simientes? No solamente eso, sino que le dice, echa fuera a la hija al hijo de la esclava, porque no heredará el hijo del esclavo juntamente con el hijo del Espíritu, con el hijo de la promesa. ¿Cómo le dice? Hazle un cuartito por allí. Fuera, lo manda. ¿No le dice, hay que darle una posadita por un rinconcito? ¿Qué dice Dios, hermanos? Echa afuera, porque no heredará el uno con el otro. No hay tales. Sí. Porque si no lo echa afuera, se burla. Somete. ¿Sí? Porque si no lo echa afuera, domina. Domina. Y la imagen de la simiente verdadera no se puede reflejar. No se puede reflejar en su vida. Será casi imposible. Hay una enemistad grande, hermano, y esa enemistad tiene que terminar en separación completa. Le voy a adelantar un poquito. La separación. ¿Quién hace la separación verdadera? Cristo en la Pascua. Porque ¿qué es la Pascua? Sinónimo de ¿qué es la Pascua? De muerte, de juicio, de sangre. Para salvaguardar, hermanos, a Isaac, y que muera total y completamente el hijo de Egipto, Ismael. Aleluya. Solamente adelantando un poco, porque no creo que vamos a llegar hasta ahí. Ahora, ¿usted cree que ya recibió la revelación completa? No. Aquí estamos compartiendo la palabra, hermano. Y sí, por el Espíritu de Dios, por supuesto. Pero es menester y necesidad de que cada uno de nosotros vaya y le pida al Señor Jesucristo que le amplíe todo esto. Que se lo amplíe, porque si no quedará en pura escritura. Y de escritura estamos llenos. De conocimiento de letra estamos llenos. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella.
La enemistad no es contra la iglesia, hermano. La enemistad es contra la simiente. ¿Okay? La simiente. ¿Verdad que esa es la enemistad de la que se conoce? Sí. Esa es la enemistad entre la simiente. ¿Quién es la simiente? Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. El hijo que está dispuesto de verdad a glorificar a su padre, pero la otra simiente no se lo permite, lo opaca, se burla de él. ¿Va a permitir usted eso, hermano? Que la simiente vieja se burle de la simiente nueva, la simiente de Dios. Vamos a permitir nosotros eso, hermanos. Recuerde cuánto nosotros hemos hablado de la gracia, ¿verdad? Y hablamos de la gracia, hermano, y entramos a toda la libertad de la gracia que en Cristo Jesús, hermano, Él lo hizo todo por nosotros. Pero ahora vamos a entrar en un nivel diferente. En un nivel donde nosotros mismos, por nuestra voluntad, nosotros vamos a querer vivir, ¿verdad? Vamos a querer vivir en esa simiente nueva que es pureza completa. (22) Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Wow. Por medio de un pecado, hermano, vino a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo único que sabía antes de comer de ese árbol? Adán. El bien. Le hizo daño conocer el mal. ¿Y el mal en sí es mal? Es un conocimiento, Dios lo conoce, el mal, en su totalidad. Pero Dios no quería eso para nosotros. No alargue su mano, de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y qué dice lo demás? Hermano. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿A quién sacó? ¿A quién lo sacó? ¿Y por qué lo sacó? Para que no fuera eterno. Entonces lo saca, ¿verdad? Lo saca y lo saca con una razón principal. Que tampoco puede cohabitar junto al árbol de la vida. ¿Okay? No puede cohabitar junto al árbol de la vida. Y lo saca. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía de todos lados para guardar, ¿qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Adán no puede regresar al árbol de la vida. Ahora, ¿regresaría alguna vez el alma de Adán al árbol de la vida? El alma, ya no su simiente, no su simiente, el alma, ¿regresaría? Sí. Nosotros hemos llevado, él llevó la imagen de él mismo, de Adán, y nosotros también la hemos llevado, pero también para todo el mundo está la posibilidad y la bendición de llevar la imagen del segundo Adán.
Ponga atención a eso, hermano. ¿Será que ahorita lo saca y no le permite vuelta al camino del árbol de la vida? No, por su estado. Le adelanto esto. ¿Quién puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo? Nadie. Nadie. Pregunto otra vez, ¿volvería Adán al árbol de la vida? Sí. ¿Cómo? ¿A través de qué? Cristo. A través de la Pascua. Esa es la entrada. Pero diga, a través de la Pascua, del Cordero Pascual. Entonces hay retorno al camino del árbol de la vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Piense, tome su momentito, pero más que todo, con el Señor. Estas no son cosas, hermano, que se absorben así nomás. Escudriñad esta escritura, porque a ti te parece que en ella está la vida eterna, y estas escrituras, te van a dar el testimonio poderoso y verdadero de Jesús. Mire, total y completamente fuera, y no hay acceso de regreso al camino del árbol de la vida. No hay para Adán, ni para nadie, ni para nadie. Pero se vuelve a abrir el camino, amados hermanos, se vuelve a abrir el camino en la Pascua. Y en la Pascua comienza el verdadero peregrinaje de Isaac dentro de usted. De Isaac. El hijo de la promesa. Para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, para cerrar, ¿quién es el árbol de la vida? ¿Cómo se regresa a él? A través de la Pascua. A través de la Pascua. Tiene que haber muerte, ¿verdad? Tiene que haber sangre, tiene que haber juicio.